Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Yo soy Fabián Hernández y bienvenidos a este nuevo programa de Tendencias y Belleza, en donde ustedes y nosotros cada día aprendemos nuevos temas, nuevas prácticas y por supuesto todos los temas respecto a cómo tener una vida saludable en nuestro cuerpo y por supuesto en cada día de nuestra vida. Hoy vamos a seguir hablando de un tema que es importante para todos nosotros y que se los queremos llevar a ustedes hasta sus hogares o en el lugar donde nos están viendo, que es el yoga, pero hoy desde la parte espiritual. Si usted es de las personas que les gusta estar en esos estados de relajación, en esos estados tranquilos para tener un estilo de vida saludable, pues aquí en Tendencias y Belleza lo pueden hacer. Así que sin más preámbulo le quiero dar la bienvenida a Martin Morris, nuestro profesor de yoga. Martin, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar acá. Muchísimas gracias por aceptar una vez más nuestra invitación y arranquemos así de una con el tema. ¿Cómo defines el yoga espiritual? Bueno, yo defino primero qué es espiritual. Y yo diría que espiritual no tiene nada que ver con religión, es reconocer que además de tu cuerpo, tú tienes una parte de ti que es espíritu, que digamos que va más allá del cuerpo. Entonces el yoga espiritual se toca de esa que va, digamos, más allá del cuerpo físico. Muy bien. Es importante esa aclaración que tú nos acabas de hacer, ¿cierto? Porque muchas personas dicen, bueno, yoga espiritual es irme hacia mi religión y concentrarme en eso. Entonces tú acabas de romper ese paradigma y ya lo aclaras. Una de las cosas que es importante recalcar acá, Martín, y es que en todas las prácticas que hablamos siempre hay un ¿para qué? ¿Para qué nos sirve el yoga espiritual? Pues yo diría para tener un sentido de verdad que la vida sí vale la pena. Entonces, porque una vez que alguien tiene la salud bien y que tiene digamos, económicamente está bien, uno dice luego, ¿ahora qué? O sea, sí. ¿cuál es el siguiente paso? Entonces, el siguiente paso, digamos, es cultivarte espiritualmente. Perfecto. Como hablábamos de ¿para qué el yoga espiritual, cierto? Ahora cuéntanos un poquito de por qué debemos practicar el yoga espiritual, Martín. Bueno, entonces yoga espiritual puede ser, por ejemplo, practicar valores. O sea, en yoga hay 10 valores. Uno es, por ejemplo, la honestidad. La otra también es, por ejemplo, no hacerle daño a otras personas o a otras cosas. Entonces, cuando uno pone en práctica esos principios, está realizando la práctica del yoga espiritual. Se está poniendo en práctica algo en su diario a vivir que va más allá de solamente lo físico, digamos. Muy bien. Es importante tener toda esta información de mano tuya, Martín, que como siempre le hemos dicho, eres ya nuestro maestro, eres nuestro profesor de yoga aquí en Tendencias y Belleza, y para muchísimas personas yo sé que has sido como esa guía que les ha ayudado a encontrar de pronto en su camino de complejos, de problemas, de estrés, les has ayudado a encontrar como esa solución desde esta disciplina. Ahora hablemos un poco de los beneficios que el yoga espiritual nos trae a nosotros como ser humano, a nuestra vida, a nuestra salud y a nuestro desarrollo de todas las labores que en el diario vivir tenemos que hacer. Bueno, tal vez comienzo con los beneficios que yo he experimentado. Yo puse en práctica, y bueno, es una práctica de toda la vida, se llaman yamas y niyamas, son 5 principios filosóficos o morales, digamos, de cómo uno puede vivir una vida buena. Esa, digamos, no es solamente vivir una vida buena para que en la vida que sigue, que no viene el diablo, o que no viene el infierno, sí, o todo eso, sino para que tu vida realmente en este momento puede ser buena. Te doy un ejemplo. Yo daba cuenta que yo hablaba muchas mentiras, digamos, sí, podemos decir piadosas, pero mentiras en las cosas. Por ejemplo, yo diría, mira, pues llego en tal momento y luego no llegaba. Entonces, sí, la práctica del yoga espiritual, por ejemplo, de tomar la verdad como algo que yo voy a practicar, le da a uno mucha tranquilidad en su vida. Sí, porque si tú no estás escondiendo nada, si tú no tienes secretos que de pronto van a averiguar, tú vives tranquilo. O sea, entonces la práctica de la verdad
como un valor del yoga espiritual da, por ejemplo, tranquilidad. Ese es uno de los beneficios. Muy bien. Dentro del recorrido que hemos hecho a lo largo de los diferentes programas que hemos hecho aquí en Tendencias y Belleza contigo, Martín, se han descubierto muchas teorías en que realmente esta disciplina es vital e importante en la vida del ser humano. Lo digo desde mi punto de vista personal porque lo he practicado, porque nosotros acá una vez salimos para nuestros hogares, para el apartamento, para los lugares donde vivimos, siempre ponemos en práctica eso que nos enseñas. Y desde mi punto personal yo digo, sí funciona, y te lo digo a ti, sí funciona porque uno empieza a tener un estilo de vida diferente. El estrés disminuye, obviamente el estrés no desaparece en un 100% porque al diario vivir hay mucho estrés, la congestión vehicular en una ciudad como Bogotá que vive atascada en todo momento, entonces siempre hay un estrés grande, pero yo le digo a los televidentes que ven Tendencias y Bellezas y que se unen con nosotros, y es que el yoga sirve, funciona y es de vital importancia hacerlo parte de nuestra vida. Ya vamos con la última pregunta, Martín, ya para pasar a la práctica como tal, y cuéntanos así de manera rápida, ¿cuáles son los beneficios que a futuro, cuando empezamos a practicar esta disciplina, nos puede traer el yoga espiritual? Beneficios a nivel futuro, o sea, de practicarlo a largo plazo. Entonces, que todas las cosas en tu vida se arreglan. Sí. O sea, tú puedes comenzar una vida y tener una vida, digamos, de mucho conflicto, de muchos problemas, y practicar la yoga espiritual basado en valores, basado en honestidad, basado en ser fiel en tu relación, por ejemplo, Sí. en no lesionar o hacer daño a los demás. Incluso más allá de eso sería hacer bien, buscar que tus acciones, todo lo que tú haces va a tener un efecto positivo y benéfico para todos los demás. Eso es una práctica espiritual. Si tú haces eso, si yo puedo decir una mala palabra, digamos, las malas cosas en tu vida se van arreglando. Entonces, lo que puedes esperar en el futuro, no en la vida que sigue, Correcto. sino en la vida real tuya, En el presente. que las cosas se van arreglando de una manera muy favorable. Sí. Y que cosas buenas te van llegando. Por ejemplo, en los sutras de yoga, que es un texto muy importante que habla de los beneficios de yoga, dice que si tú empiezas a hablar la verdad, si tú hablas honestamente, las cosas que tú dices empiezan a manifestarse. Incluso si tú dices, pues yo quiero tal cosa, esa cosa empiezan a venir a ti porque tú eres una persona de tu palabra. Lo que tú dices es. Entonces, incluso esa idea del pensamiento positivo, por ejemplo, que pues si tú siempre dices mentiras, pensamiento positivo no va a funcionar, porque tú estás diciendo, bueno, yo voy a tener un carro o yo voy a tener esa relación que tanto anhelo, pero todo el tiempo estás mintiendo en otras áreas. Entonces, significa que el dicho, perdón te interrumpo, Martín, cuando dicen que la palabra tiene poder, o sea que lo que tú nos acabas de decir es cierto. O sea, sí. La palabra tiene poder siempre y cuando la utilicemos honestamente. Exacto, o sea, si tú empiezas a dar poder a tus palabras porque pues son honestos, Sí. digamos. Entonces, eso es lo que uno puede esperar, de que el pensamiento positivo realmente te funciona Sí. cuando practicas, por ejemplo, la práctica espiritual de la honestidad. Muy bien, pues ustedes ya lo están escuchando y lo están viendo, por supuesto, de esta disciplina del yoga espiritual que estamos hablando el día de hoy aquí en Tendencias y Belleza. Y es que abarcamos estos temas porque nosotros sabemos que es de muchísimo interés para todos ustedes, porque es cierto que vivimos en una sociedad agitada, vivimos en una sociedad en que en todo momento tenemos que estar corriendo por diferentes tipos de situaciones. Entonces, estos programas son hechos para ustedes, para que aprendan un poco de esta disciplina del yoga que es tan importante si ustedes son de esas personas que no pueden asistir a una escuela de yoga por situaciones económicas, por situaciones de distancia. Aquí en Tendencias y Belleza los acercamos a esta disciplina para que ustedes la formen y por supuesto
supuesto la tomen parte de su vida. Vamos a ir a una pausa breve, Martín, porque después de esta pausa vamos a poner en práctica todo lo que nos acabas de decir. Antes de irnos, le quiero recordar a todas las personas que se conectan con nosotros en este momento que estamos hablando de yoga espiritual y que ustedes nos pueden ubicar y seguir, por supuesto, a nosotros en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y, por supuesto, en nuestro correo electrónico que en el transcurso del programa van a estar apareciendo ahí. Ya regresamos con más de yoga espiritual. Ya estamos de regreso aquí en Tendencias y Belleza y recuerden, lo que decimos repercute en nuestra vida. Entonces lo más importante es que seamos honestos para que esta práctica del yoga sea eficiente, sea eficaz y por supuesto sea funcional. Antes de pasar a la práctica, si usted es de las personas que se acaban de conectar con nosotros, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram y por supuesto escribirnos a nuestro correo electrónico que van a estar apareciendo ahí en pantallas para que juntos tengamos un contacto y experimentemos lo que ustedes tienen para decirnos y nosotros ponerlos en práctica acá. Bueno, Martín, ya después de estos anuncios de nuestras redes sociales, cuéntale a los televidentes cómo es para empezar, ese paso a paso, para empezar a desarrollar esta práctica del yoga espiritual. Ok, lo que vas a necesitar para la práctica es donde anotar. Cualquier cuaderno, cualquier hoja de papel que tienes suelta. La práctica de yoga espiritual, digamos, es muy diferente a la práctica física. Entonces no vamos a hacer posturas, sino tomar inventario de nuestras vidas. Y en el contexto de hoy, pues el tema es la verdad, pero lo podemos tener cualquier valor espiritual que tú escoges. Podría ser, por ejemplo, la limpieza, o sea, tomar una reflexión en tu casa. Bueno, ¿cómo va mi casa? ¿Cómo va mi oficina? ¿Cómo va mi billetera? ¿Qué tan limpios están esos lugares? Entre más limpio tengo mis espacios, más limpia va a ser mi mente. Por ejemplo, podemos enfocar en las relaciones, cómo voy allá. Pero por ahora el tema, digamos, es la verdad. Entonces necesitarás un cuaderno o una hoja de papel. Entonces, abre la hoja y el papel y lo primero sería ¿dónde yo no he estado honesto? O sea, sería como hacer una reflexión de lo que ha sido mi vida ante las personas. Sí, donde no he estado honesto y podemos comenzar como en varias áreas. Por ejemplo, primero en mi relación. Correcto. Y luego, donde no he estado honesto, digamos, en mi trabajo. Y le voy a decir como unas bobaditas, pero ponle que tú trabajas en una oficina y tú siempre usas el teléfono, digamos, de la oficina para hacer tus llamadas personales. Y digamos que eso no es exactamente la idea de los recursos de la empresa. Entonces tú notarías eso, pues estoy como un poco deshonesto ahí. Es una pendejada, una bobada, pero igual eso es la práctica espiritual de la verdad. Entonces vamos a hacer desde pendejaditas, digamos, hasta más adelante las cosas más grandes. Hasta como encontrar la verdad realmente, de no volver a decir esas bobadas o lo que tú acabas de mencionar. Exacto. Entonces, a tomar un inventario de pronto en el trabajo. Luego, a nivel social, entonces, ¿qué cosas digo a mis amigos? Especialmente, ¿sabes qué? Los chismes. Entonces los chismes hacen mucho daño. Normalmente es buenísimo contar chismes porque especialmente cuando no tenemos mucho que hablar de un chisme es rico, es agradable. Exacto, sí. Pero hace daño. Entonces es, bueno, ¿qué chismes de pronto temas yo hablo que yo puedo hacer mucho daño a otras personas? Por ejemplo, supongamos que nuestro amigo Juan no está y nosotros estamos hablando de Juan y digo, bueno, ¿sabes qué? Tú dices que a mí me encanta Juan
Y yo digo, bueno, de pronto encuentro a Juan, pero déjame decirte algo que hizo Juan la semana pasada, a ver si todavía te cae tan bien. Y ¿Sí? empiezas a crear una cizaña y un chisme. Desde Exacto. Ahí. Entonces, y puede ser que está cierto, puede que no está cierto, pero igual está, digamos, está haciendo un daño. Incluso Correcto. es algo que no hay que contar. Entonces, es tomar ese tipo de inventario. Bueno, en mi vida social, digo estas ciertas cosas que no son verdad. Sí. Y luego la práctica es ir reduciendo esas no verdades, digamos. O sea, que yo todavía miento, sí, la verdad es sí. A veces digo cosas que no son, si tú tomas la verdad y lo que yo digo, digamos, no son iguales. Sí. Yo le he modificado un poquito, o exagerado en algunas situaciones, o he minimizado. Yo le dije, por ejemplo, al llegar al estudio, dije, bueno, voy a llegar en 5 minutos. Llego en 10 minutos. ¿Es una gran mentira? No, pero lo que es la verdad y lo que yo he dicho es levemente diferente. Entonces, la práctica va hacia que lo que yo digo y luego lo que es son, digamos, iguales. Sí. Y al desarrollar esa práctica, al desarrollar esas cosas, uno empieza a tener un poder en sus palabras. Lo que uno dice realmente, la gente te lo cree y tú pones la gente tranquilo. Y tú, es una cosa que va más allá de tus palabras, sino la gente percibe algo en ti que dice, no, pues tú eres una persona de tu palabra, lo sienten, ni siquiera tienes que decir las cosas. Y si queremos cambiar el mundo, si queremos que los demás sean más honestos, y voy a hablar, digamos, de los políticos, sí, de las policías, de las personas en las empresas, pues no podemos sino comenzar con nosotros mismos. Entonces, lo más importante es arrancar este proceso de esta práctica que tú nos estás hablando. Lo más importante es empezar por uno mismo. Sí. Lo que tú has dicho y lo que nos has comentado en este momento, yo lo tomo, y no sé si de pronto los televidentes también lo entienden así, y es que antes de empezar a hacer un daño exterior, debemos como examinarnos a nosotros mismos y decir en qué he fallado, a quién le he fallado, y conocer realmente que la primera persona que ha fallado es uno mismo. Nos hemos fallado a nosotros mismos. Pues sí. Y luego tomar acción, o sea, es bueno escribir la lista, pero el yoga espiritual también está en las acciones que luego tomas. Sí. O sea, entonces de pronto ubicas a nivel de tu relación, pues hay una cosa que digamos, una verdad que no se ha expresado, y luego al decirlo, entonces tú luego hay una sanación, y eso ya queda, ese espacio que antes estaba, digamos, turbio, queda limpio. Muy bien. ¿Sí? Entonces, es no solamente escribir listas, sino tomar acciones. Entonces, a nivel social, exacto. Nivel, sí. La idea no es dejarlo en el papel. La idea es dejarlo en el papel y reaccionar. Actuar frente a lo que nosotros estamos escribiendo. Porque de nada sirve dejarlo en el papel porque finalmente se va a quedar en palabras. Entonces, yo he fallado aquí, yo he fallado allá, yo quiero hacer, yo quiero hacer, yo quiero hacer, pero si nos quedamos en el yo quiero, muy seguramente nunca vamos a actuar, Martín. Y es aquí donde realmente tu palabra y lo que es el proceso tuyo, aquí en Tendencias y Belleza, es lo que le quiere decir a los televidentes, oiga, actúen. Sí, y pues, ¿por qué estamos hablando de un tema, digamos, que es bastante fuerte? Porque eso es, digamos, es el yoga espiritual, o sea, eso es la práctica que nos lleva, porque ¿qué es el resultado de eso? Libertad, que tú duermes bien en la noche, que la gente confía en ti, y no solamente eso, sino que tú confías en otro. Sí. Porque si tú cada vez estás diciendo, digamos, mentiras pequeñas, cambiando la verdad, lo que es la verdad y lo que tú dices es diferente, tú también esperas que los demás hacen eso contigo. Correcto, entonces, sí. Tú no crees en nadie. No, probablemente esa persona me está mintiendo. Entonces tú no tienes una vida tranquila. Muy bien. Sin embargo, cuando tú empiezas a decir la verdad,
piensas que los demás también están diciendo la verdad. Y el resultado final de todo eso, ¿por qué valdría la pena hacerlo en la vida? Es para que tú vivas tranquilo, para que tú vives bien, para que tú vivas relajado, sabiendo que pues la vida es honesto. Y uno andar por la vida de una manera tranquila y sencilla, yo creo que es el mejor resultado que uno puede tener a lo largo del desarrollo de su diario vivir. Martín, cuando hemos estado hablando de este tema que tú has nombrado y que has comentado tantas cosas, me surge una pregunta muy importante y de pronto algunos televidentes también se la pueden hacer, y es: cuando yo me siento a escribir mis verdades, esos secretos que de pronto por temor, por miedo, por angustia, por no saber cómo van a actuar las demás personas, no los digo, ¿cómo hacer para sacarlos del papel y, por ejemplo, decir: Martín, mira, tengo que decirte esto, y te suelto las verdades y te digo mis secretos? ¿Cómo hacer para decirlo de una manera que no nos dé miedo, Martín? Bueno, uno, cuando sacas tu lista de verdades, lo primero uno tiene que decir es, bueno, si al decir esta verdad, ¿qué tanto daño voy a generar? Entonces, porque uno puede tener como cosas que sí son verdad, pero hacen mucho daño. Entonces, es pasarlos por un filtro. Y si no van a hacer, digamos, daño, entonces es comunicarlos y comenzar con algo pequeño. Muy no bien. comenzar con la verdad más gigante, tremendo del mundo, sino algo pequeño para ir ganando confianza. Como ir preparando ese terreno. Exacto, comenzar y donde no has dicho la verdad, de pronto hay cosas que limpiar. O sea, se han causado un daño ahí. Sí. Es empezar a tratar de resolver o sanar ese daño que se ha causado del pasado, y luego hacer un compromiso como de ahora en adelante, pues bueno, esa pasó en el pasado, pero de ahora en adelante estoy comprometido a eso. Eso es lo que quiero, que mi vida se trata de eso es lo que estoy comprometido, y se lo digo. Sí. Sí, entonces esa es como una declaración que hago contigo, y tú lo escuchas, y luego y pedir ayuda. Mira, Sí. y si tú ves que eso no está pasando, pues me avisas. Y luego los dos estamos en un proceso de crecimiento espiritual, haciendo un yoga espiritual, Sí. porque cuando tú ves que yo no me estoy cumpliendo con mi palabra, tú me lo dices, y viceversa. Pero no es como el opuesto, en que lo que hacemos es, cuando tú dices una verdad, yo me imagino que yo no la he escuchado, Sí. y no digo nada, y viceversa, que tenemos ese acuerdo, digamos, vicioso, dañino entre nosotros, sino que empezamos a generar, digamos, acuerdos positivos que nos ayudan a crecer. Muy bien. Pues bueno, hoy tocamos un tema muy importante dentro de la disciplina del yoga, y es la parte espiritual. Ya a lo largo del programa conocimos el por qué, el para qué, el por qué practicarlo, qué beneficios tenemos, qué mejoría podemos sentir practicando el yoga espiritual. Y en este segmento tratamos la práctica como tal con Martín, y entendimos lo importante y lo vital que es estar en paz con nosotros mismos para poderle brindar una paz a los demás. Lo más importante que debemos resaltar de este programa, que por supuesto esperamos que les haya gustado mucho, es mirar en qué hemos fallado y a quién le hemos fallado, por supuesto. Martín, muchas gracias por haber estado con nosotros en Tendencias y Belleza, y gracias por siempre aceptar nuestra invitación. No, muchas gracias por la invitación, es una pasión compartir esas cosas. Lo que tengo que decir también es que nosotros, los profesores de yoga, igual lo que somos son personas iguales que cualquier otro, que están caminando ese camino, que yo estoy luchando con el tema de la verdad. No es que digamos que la tengo resuelto, sino que es algo que me apasiona y que es algo que quiero compartir. Entonces, gracias por la oportunidad. Muy bien. De sobremanera sabes que esta es tu casa. Cuando quieras estás bienvenido aquí en Tendencias y Belleza. Ya llegamos al final de nuestro programa. Martín, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes, queridos televidentes, porque como siempre se lo digo, su fidelidad y su conexión con nosotros es importante, porque este programa es hecho
para ustedes. Yo me despido por el momento recordándoles una vez más que nuestras redes sociales son en Facebook, nos pueden encontrar como Tendencias y Belleza, en Twitter, @programa TIB, y en Instagram, @Tendencias y Belleza. Si ustedes no tienen estas redes sociales a la mano, pues fácil, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico tendenciasybelleza@gmail.com, y estos son los medios en que ustedes y nosotros vamos a tener un contacto directo. Me despido saludando muy especialmente a todas las personas de Colombia, de Latinoamérica y de todos los países en Europa que nos siguen a través de nuestra señal en vivo. Muchísimas gracias por su conexión, por todo lo que han hecho posible de Tendencias y Belleza. Yo me despido y los espero en una próxima cita aquí en Tendencias y Belleza. Chao.